Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis Lee y soy el fundador de la Academia Causal. Esta academia tiene recursos educativos para profesionales de la construcción. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es cómo calcular la caída de voltaje o la caída de tensión en un conductor eléctrico. Antes de pasar a ver las herramientas que te quiero mostrar, te quiero decir que este cálculo es algo fundamental en procesos tanto de diseño como de instalaciones eléctricas. En el caso de los que son diseñadores, por ejemplo, necesitan calcular las distancias a las que se presenta la caída de voltaje, la cual tiene un límite que por norma se nos impone a nosotros, que está en el artículo número 215.2b en la nota informativa número 2 que te quiero mostrar a continuación y te quiero leer también. Fíjate lo que dice ese artículo de la norma. Nota informativa número 2 del artículo 215.2b. Los conductores para alimentadores, según se define en el artículo 100, dimensionados para evitar una caída de tensión que exceda el 3% en la salida más lejana de las cargas de energía, calefacción, iluminación o combinaciones de dichas cargas, y en los que la caída máxima total de tensión, tanto en alimentadores como en circuitos ramales hasta la salida más lejana, no exceda del 5%, ¿qué nos van a brindar? Nos van a brindar una eficiencia de funcionamiento razonable. Así que cuando eres un diseñador eléctrico, tienes que tomar en cuenta el tema de la caída de voltaje en tu sistema. Ahora, otra cosa para la que sirve el cálculo de caída de tensión está cuando eres un instalador eléctrico. Este cálculo de la caída de tensión puede ayudarte a determinar si en un circuito hay un problema, por ejemplo, de falso contacto, de un cable que se está partiendo o de un punto de conexión del circuito que se está abriendo. ¿Por qué? Porque si el circuito está operando bajo las condiciones normales de corriente y no tiene una distancia tan grande y se presenta una caída de voltaje y tenemos un voltaje medido por debajo del nivel que nosotros esperamos, entonces ese voltaje, esa caída de voltaje se está presentando en el punto donde se está dañando el cableado. Así que para nosotros también es importante en ese sentido a nivel de instalaciones eléctricas. Ahora, quiero mostrarte qué factores intervienen en lo que es la caída de voltaje. O sea, de qué cosas depende la caída de voltaje en un circuito eléctrico. Y, por cierto, lo más importante, que es la información que nosotros obtenemos de ese cálculo. Porque al final nosotros hacemos un cálculo y es un número. Pero lo importante es la información que nosotros podemos obtener de ese cálculo. Nota que de forma manual tú puedes hacer un cálculo de la caída de tensión con este manual que se llama OGLIS. Es un manual que todo electricista debería tener realmente. Es un manual bastante completo y bastante interesante que ofrece pues fórmulas y valores que nosotros en nuestro día a día vamos a necesitar. En la página número 79 del manual de OGLIS está la parte de cómo calcular la caída de voltaje en un circuito eléctrico. Ahora, si lo que quieres es algo más automatizado, entonces te voy a mostrar ahora sí dos herramientas que podemos utilizar. La primera es un cuadro de Excel que te voy a mostrar a continuación. Vamos a analizar un poquito lo que este cuadro de Excel nos enseña a nosotros. Aquí tenemos este cuadro de Excel, que es un cuadro prefabricado, pues donde tenemos la caída de tensión calculada para conductores. Nota que el primer factor que interviene en la caída de tensión y en el cálculo que se hace es si el circuito que estamos analizando es de tipo trifásico o de tipo monofásico. Eso es lo primero que interviene aquí en el cálculo de caída de voltaje. También va a intervenir lo que es el nivel de corriente que vamos a llevar por el cable, y también va a intervenir lo que es la resistencia efectiva. Aquí quiero hacer un poquito de énfasis. La resistencia efectiva, nótalo aquí, se calcula con la resistencia del conductor por cada 1000 pies, el número de conductores
No el número de conductores total del circuito, el número de conductores por fase, lo que le llamamos el pareo de cables. Cuando tenemos más de dos conductores en una misma fase, la resistencia va a disminuir a medida que nosotros tenemos más conductores en esa fase. También la longitud va a intervenir en lo que es la resistencia efectiva. Todos estos valores nosotros los vamos a juntar y vamos a sacar lo que es la resistencia efectiva, y con la resistencia efectiva, con esta fórmula, ya sea el trifásico o el monofásico, nosotros vamos a obtener entonces lo que es la caída de voltaje, que se puede expresar en voltios o también se puede expresar como un porcentaje. Aquí en la parte de abajo tú vas a ir rellenando los datos que necesitas. Vas a decirle qué voltaje es tu sistema, qué calibres de cables tienes en el sistema, de qué material es el cable, porque eso influye muchísimo. Recuerda que el aluminio conduce menos corriente en el mismo calibre de cable que el cobre, así que por lo general va a presentar una caída de tensión un poquito más alta que la del cobre. La cantidad de conductores por fase, como ya lo vimos, la longitud en metros, y en este caso pues esta tabla ya tiene una fórmula que convierte los metros en pies, y por supuesto la corriente, que es una de las cosas más importantes. Cuando nosotros metemos todos esos datos, como en este ejemplo, que tenemos esos valores, entonces cuando nosotros metemos esos datos, el propio Excel nos va a arrojar entonces la caída de voltaje en voltios, que es esta de aquí arriba, y la caída de voltaje en porcentaje. Acá en la parte de atrás, digamos que backstage de la fórmula, tenemos una tabla que me gustaría mostrarte. Esta tabla número 8 es la tabla de las propiedades de los conductores, sacada del código NEC. Por ejemplo, estuve revisando la versión 2014 del NEC y efectivamente tiene la tabla con estos valores. Y esta tabla no es una tabla estática, es más bien es una tabla dinámica que va a ir cambiando conforme los fabricantes de cables hagan mejora en la conductividad del cobre. Por lo tanto, si decides usar esta herramienta de Excel, es importante que entiendas que debes actualizar cada cierto tiempo los valores de los ohmios por cada 1000 pies que te ofrece la tabla 8 del NEC, en este caso del código NEC. Bien, entonces esta ha sido la primera herramienta que te quería mostrar. Vamos a ver ahora entonces otra herramienta que es muy interesante también porque está bastante acorde a lo moderno. Es una herramienta que básicamente es una app que puedes encontrar para tu celular, para la tablet, o incluso si estás navegando en el computador puedes utilizarla también porque tiene una versión que se busca a través de la web. Vamos a ver esta aplicación. Esta aplicación es de un proveedor o un fabricante de cables más bien que se llama Southwire. Ellos tienen en esta URL que puedes ver aquí y que puedes buscarla directamente también. Si ahorita mismo estás en la compu o en el celular, te recomiendo que vayas y la escribas para que puedas también probar la herramienta, que es algo súper importante. Y se llama calculador de la caída de voltaje. En esta aplicación, en la versión web, que es la que estás viendo, se nos piden algunos datos del sistema o parámetros del sistema. Por ejemplo, si estás utilizando este calculador para calcular la caída de voltaje en un sistema residencial, si la corriente es corriente alterna o corriente directa, si las unidades son pie o metros de la distancia que el cable recorre, si el sistema es monofásico o trifásico. En la versión residencial solo te permite utilizar monofásico, no es trifásico. Para usar trifásico tendrías que tocar aquí donde dice modo, y en el modo residencial entonces cambiar al modo comercial, donde te pide que aceptes un acuerdo de licencia del uso de esta herramienta. Yo voy a dejarlo en residencial ahorita mismo, y pues le indicamos si el conductor es de cobre y si la instalación es directamente enterrada o si el cable va
a través de un entubado que no es metálico. Después tenemos los inputs parameters, o los parámetros de entrada, que ya son los valores realmente de nuestra instalación, y vamos a seleccionar el conductor, el tamaño del conductor. Vamos a seleccionarlo. Entonces esto que está seleccionado aquí es el output, o lo que la calculadora te va a dar como resultado. Si yo hago drop down de la lista, voy a ver que puedo calcular el mínimo tamaño de conductor, puedo calcular la máxima distancia del conductor y puedo calcular la misma caída de voltaje como tal. Entonces vamos a dejarlo en que queremos saber cuál es el mínimo tamaño de conductor que podemos utilizar para nuestra instalación eléctrica sin que sobrepase el 3% del que vimos ya en la nota informativa número 2 del artículo 215.2b del NEC. El cable vamos a decir que mide unos 50 pies y vamos a decir que estamos trabajando con un sistema de 240, que es lo bastante normal aquí en nuestro país, en Panamá. Y vamos a decir que nuestra residencia consume unos 40 amperios. Cuando tenemos todo listo, le decimos calcular. Nota entonces cómo nos arroja a nosotros el valor de la caída de voltaje y la incógnita que le habíamos puesto, que era el mínimo tamaño de conductor. Y aquí abajo están las condiciones que nosotros mismos le pusimos a este calculador para que lo hiciera. Así que te invito a que lo pruebes, a que cambies también el modo de cálculo aquí de la calculadora y que puedas decirle que te calcule la distancia máxima o la misma caída de voltaje como tal, independientemente del calibre del conductor que le hayas puesto o de la distancia del circuito. Porque ahorita con este formato lo que nosotros hicimos fue condenar a la aplicación a que no se pasara de 3%. Así que nos va a indicar a nosotros cuál es el cable que necesitamos para que eso suceda con las condiciones que ya le pusimos. Muy bien, entonces esta era la otra herramienta que te quería mostrar también. Agradezco entonces que hayas estado atento a este video hasta el final. Ahora que hemos llegado al final de este video, quiero pedirte dos cositas importantes. Uno es que si te gusta el video, le des me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita para que cada vez que yo suba un video te avise. También quiero que dejes un comentario, por favor, y que me digas cuáles otros temas sobre sistemas eléctricos y sistemas especiales aplicados a la construcción te gustaría que yo tocara en este canal. Espero tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Que la pases súper bien. Hasta luego.